Continuamos en presencia del Señor y voy a compartirles esta reflexión sobre el cobarde no puede escalar la montaña de Sión. ¿Me pueden oír bien? Voy a comenzar con la lectura de la palabra y les voy a leer del Evangelio según San Juan. En el capítulo primero, desde el versículo 19, dice el testimonio de Juan. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Palabra de Dios. Nosotros, dentro de nuestro conocimiento de la palabra, por la doctrina que se nos ha enseñado como católicos, siempre escuchamos la palabra Sión, la montaña de Sión. Y no sé cuántos de ustedes habrán profundizado en esa montaña y el significado de esa montaña y dónde está esa montaña. El Salmo dice que allá es donde suben las tribus del Señor, y en la cima de esa montaña está la Santa Jerusalén de luz, del cielo. Entonces, la montaña de Sión es el peregrinar por este mundo hacia Dios. Escalamos por la cruz. Entonces, la montaña de Sión es un estado místico de el desprendimiento del mundo material hacia el mundo espiritual, hacia Dios, porque también está lo opuesto, que es la caída, que es el abismo. Ahí sí no escala nadie, sino que se derrumba. Esa es la condenación eterna. Pero la montaña de Sión es nuestro camino. Es una montaña porque hay que escalarla. Y es una escalada que exige sacrificio, alta disciplina, absoluta obediencia y un amor increíble por el horizonte señalado, que es la meta trazada por el Mesías, quien nos muestra ese camino, y además que nos da todo lo que necesitamos para alcanzar esa ciudad que está arriba. El Señor siempre nos señaló todo hacia arriba. Él dice: me voy a prepararles un lugar, donde yo estoy, allá estarán ustedes. Pero Él nos señala con claridad que Él fue quien descendió del cielo y también quien ascendió primero que todos, porque según la palabra Él tiene que ser el primero en todo, el primero que baja al cielo, el primero que se va al cielo, el primero que sale de entre los muertos, el primero en todo. Entonces, cuando Él dice de que se va a prepararnos una morada, nos está señalando un camino que es ascendente. El Señor ascendió al cielo,
la Virgen fue asunta, se la llevaron, ¿no? Es diferente. A nosotros se nos llama a escalar, tenemos que escalar. San Pablo lo describe como correr la carrera, ir al estadio a participar en los Olímpicos. Eso quiere decir que el estadio es la tierra, los Olímpicos es la conversión, es la competencia de la conversión. Y se llama competencia porque tenemos que combatir con espíritus. Ustedes saben que los Olímpicos siempre han representado unos juegos, y en esos juegos se compite el poder de la tierra, el poder de los reinos de la tierra, y son coronas que representan poderes, y esos poderes se demuestran por medio de sus atletas, de todos estos héroes que son campeones. Nosotros tenemos una figura muy clara de eso, porque en las parábolas de Jesús nos enseñó desde el ejemplo de lo que conocemos, que es el mundo material, poder entender lo que no conocemos y debemos alcanzar, pero utilizando todos los elementos naturales para alcanzar los sobrenaturales. Lo que quiere decir que nosotros podemos entender el mundo futuro utilizando lo que conocemos en el mundo presente. Es una regla que no falla. Por eso es que San Pablo habla también desde esos principios. Dice, si quieres ir al estadio a participar en la carrera, en la competencia, te tienes que preparar como un atleta que observa perfecta continencia, no como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca una corona eterna. Entonces, la escalada de la montaña de Sión se hace por medio de el decidir ser ese atleta que va a buscar la corona, que se va a los Olímpicos a conseguir ese triunfo. El triunfo es llegar a la ciudad de luz. Para uno poder tomar la decisión de emprender esa carrera y atreverse a competirla, tiene que entender su destino y la razón, porque los atletas compiten por dinero, por fama, por poder, porque representan una nación en los Olímpicos, ¿no? Nosotros lo hacemos porque nosotros estamos, primero que todo, impulsados por el Espíritu de Dios que nos da la fuerza para creer en sus promesas, impulsados para alcanzar la salvación eterna, porque creemos que no morimos, sino que nos transformamos, y todo eso es parte de lo que el fuego que nos lleva a los Olímpicos de la vida para alcanzar la salvación. Pero para eso se necesita valentía. Por eso es que el cobarde no alcanza a escalar la montaña del Señor. El cobarde queda en la tierra, no sale de acá, porque jamás caminó jamás escaló. Cada escalón de la montaña de Sión es una batalla y es un trabajo arduo, muy arduo. Y cada uno de ustedes sabe interiormente, aunque no se lo pueda explicar bien, de que la vida nuestra es una batalla y que cada uno de nosotros puede dar testimonio de las cosas que ha superado. Piensen, cuando uno es niño, tiene una serie de cosas de la vida que lo abruman, que lo superan, que lo complican, todo esto, y a medida que uno va creciendo, esas cosas van perdiendo valor y ya uno no le asusta el perro, y no le asusta la noche, y no le asusta esto, porque ya creció un poco más y va superando etapas y superando ciclos y superando situaciones. Y a medida que uno va creciendo así, eso podríamos compararlo con un escalar. Ya a nivel espiritual, uno también va escalando en esa forma. De la misma forma que tenemos esa madurez, que pasamos de niño
a joven, y vamos creciendo en esos ciclos humanos naturales. De esa misma forma tenemos un crecimiento interior, que es lo que tiene que ver con el alma. Una persona que no tiene a Dios no tiene crecimiento interior, a no ser de que sea lo que se llama aquel que conoce a Dios sin conocerlo, como dice la palabra, aquellos que obedecieron la ley sin conocerla, ¿sí? Porque simplemente hacen el bien sin saber por qué. Son buenos y nadie les ha dicho que es bueno, sino que simplemente son. Hay personas que adquieren un crecimiento interior y ni siquiera saben que están creciendo interiormente, pero el amor que tienen los lleva a elevarse más que una persona que conoce la ley y que conoce el amor, que son los ejemplos que pone Jesús con los fariseos y aquellos pequeñitos que decía el Señor que no conocían a Dios ni conocían la ley, pero eran mejores que los fariseos. Por eso, cuando nosotros tenemos a Dios, podemos tener la oportunidad de atrevernos a ser valientes y atrevernos a escalar. Para escalar hay que crecer en el amor, y obviamente para escalar una de las condiciones más grandes para poder ser lo suficientemente liviano y poder escalar. Ustedes saben que escalar exige estar muy libre de peso, porque hay que estar muy liviano para poder escalar bien. Usted no puede ir muy cargado. Para alcanzar esa liviandez, no sé cómo se dice, necesita uno desocuparse de sí mismo a unos niveles extraordinarios. Desocuparse de sí mismo para estar liviano y escalar esta montaña de Sión, que es una montaña espiritual. Si uno va a la Tierra Santa, no sé cuántos de ustedes han ido, en la Tierra Santa te llevan a la montaña de Sión, porque igual en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo fue a la tierra prometida en Canaán, y nosotros estamos peregrinando hacia la tierra prometida en el cielo, la Santa Jerusalén del cielo. Entonces, cuando va a la Tierra Santa te muestran la montaña de Sión física, pero esa es una imagen de la montaña que nos lleva a la ciudad de Jerusalén en el cielo. Entonces, este escalar la montaña de Sión, que exige la valentía de tomar una decisión, que en pocas palabras, resumiendo esta conversación de cuál es el ingrediente más importante para escalar, es la santidad, en pocas palabras, ¿no? Porque ese crecimiento no se da si uno no ha tomado la decisión más importante. Los cobardes nunca tomarán la decisión de ser santos. Es muy fácil ser malo, es muy fácil ser perezoso, es muy fácil no perdonar, es muy fácil odiar, todo eso es muy fácil. No hay que hacer ningún esfuerzo para hacer daño, no hay que hacer ningún esfuerzo para ser hipócrita, para ser egoísta. Eso se hace porque es como nuestra segunda naturaleza. Pero sí hay que hacer un gran esfuerzo para escalar hacia el bien, porque hay que perdonar, hay que tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad, hay que tener ese espíritu de servicio, y todo eso hay que obtenerlo. Eso no es natural, hay que obtenerlo. Hay personas que tienen gracias, dones. Hay personas que nacen con el don de servir y es natural en ellos. Y sabemos que hay gente así. Es maravilloso una persona así. Se dan totalmente. Y nunca hay que decirles nada, porque siempre están haciendo todo. Todo lo hacen. Nadie les dijo nada, lo están haciendo. Y ese es un don, es una gracia que Dios da. Pero normalmente todo el mundo tiene que construir eso. Tiene que trabajar para eso, tiene que sudarlo. Tiene que aprender a dar, a servir, tiene que sacrificarse, le cuesta, porque no tiene ese don, ¿no? Y algunos reciben dones diferentes, ¿no? El don de perdonar. Hay personas que perdonan sin ningún esfuerzo, porque tienen un don de perdonar, pero normalmente todo el mundo tiene que aprender a perdonar, y le cuesta, y eso le puede tomar una vida entera. Y esto es escalar. Escalar es alcanzar todas estas metas de uno
construir las virtudes, sí, construirlas. Por naturaleza, ustedes se dan cuenta, cuando uno es niño, pues la tendencia del niño natural es a desobedecer, es la tendencia. Hay niños con un don, que son obedientes desde chiquitos y nadie se los enseñó, pero eso es lo que estoy diciendo yo, tienen esa gracia, ¿no? Pero no es común, el ser humano común tiene que aprender a obedecer. Y entonces, ese aprender todas estas virtudes es escalar, así se escala. Uno encuentra en la madurez el adulto que ha escalado y el adulto que no ha escalado. El adulto que no ha escalado es una persona egoísta, es una persona egocéntrica, una persona caprichosa, llena de cosas malas, porque se construyó en sí mismo, o sea, nunca se elevó, nunca escaló, se construyó en sí mismo, que quiere decir se destruyó, no se construyó, se pervirtió, no se purificó. Escalarse es purificarse. Escalar es santificarse, escalar es perfeccionarse, escalar es iluminarse, llenarse de luz, llenarse de Dios. Escalarse es amar, porque uno está buscando el amor, que es la luz que está arriba, en la cima de la ciudad hacia donde uno va, hacia donde está escalando, a la santa ciudad de luz. De la única forma que uno puede ascender hacia la luz es si se llena de luz, nada más. De lo contrario, no puede uno, siendo una persona llena de oscuridad, escalar hacia la luz. Usted sabe que los animales que no pueden resistir la luz viven de noche, ¿no? Los marsupiales y todo. Hay animales que solo están en la noche y la luz los enceguece, no pueden ver con la luz, ¿no? El pecado es la oscuridad, es la noche y no se ve, no se puede ver en el día. Esos animales de la noche no ven de día. Por eso los demonios, la luz no la soportan, pues se quedan ciegos, no pueden hacer nada, la luz los paraliza. Entonces uno, cuando se llena de amor y se llena de Dios, se llena de luz, y los demonios no resisten eso. Así que uno mantiene el demonio lejos porque no resiste la luz. Es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo hace uno para defenderse del diablo? Llénese de luz y entonces ahuyenta las tinieblas. Le lanzarán dardos encendidos, como dice San Pablo, pero entonces ya uno puede ponerles el escudo porque ve la flecha venir. Es diferente que cuando uno está en oscuridad y ya no necesitan empujarlo porque ya pertenece a las tinieblas. Entonces, escalar es crecer en estas virtudes que nos elevan hacia la luz y que nos llenan de Dios. Eso es escalar la montaña de Sión. Una persona cobarde no puede hacer eso. El cobarde no quiere perdonar, el cobarde no quiere ni trabajar. El cobarde es ladrón, el cobarde es mentiroso. El cobarde quiere vivir de lo ajeno, de los demás. Por eso es que cuando vemos estas ideologías de hoy tan populares como el comunismo, todas estas ideologías de izquierda, el común denominador es la pereza, el no querer trabajar, el querer ganarse. Por eso todos quieren empleos públicos, todos trabajan para el gobierno porque están viviendo de todos sus beneficios que trae el comunismo, aquellos que lo siguen, y destruyen todo porque no queda sino el aparato del gobierno, y entonces esas personas son las que no quieren trabajar, no quieren todo gratis, quieren todo regalado, quieren beneficios y más beneficios, pero no quieren trabajar para nada. Esto es parte de la cobardía de que yo estoy hablando. El cobarde es carnal, el cobarde es terrenal, meramente terrenal. El cobarde es simplemente una persona que es esclava de sus instintos, sentidos y razón, nada más. No conoce ni quiere saber nada más que eso, porque vive de su olfato, no vive de los mejores olores, de lo que más le gusta y apetece su paladar. Vive le hace culto al estómago, a los intestinos. Eso es lo que es la cobardía. La cobardía es un culto al vientre, es un culto a la tierra, es un culto a lo que es carnal. Ahí vive el cobarde, esa es la cueva del cobarde, ahí se esconde, ahí se mete, ahí tiene la cabeza y todo metido.
El que escala la montaña de Sión se sale de esa cueva, se sale de esos intestinos, no le hace culto al estómago, no le hace culto a la carne, se sube hacia el espíritu y comienza a crecer en el amor, y por eso ya tiene paciencia, ya escucha. Ustedes saben que la persona que es carnal no escucha, solo habla, no escucha. Habla, y cuando deja de hablar para que usted hable, no solamente está esperando que usted pare de hablar para seguir hablando, pero no está escuchando, porque no tiene escucha, porque el ser carnal no oye, y encima de todo no ve, tampoco ve. Por eso en la palabra de Dios es muy común escuchar, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Eso es muy común en la forma que Jesús nos habla, ¿no? Porque ¿qué quería? Y él algunas veces decía, no les voy a decir eso para que no se conviertan, ¿no? Es como una contradicción. Si él viene a dar la verdad para que se conviertan, ¿por qué decía eso? Entonces, ¿cómo así? No les va a decir eso para que no se conviertan. Pues es que lo que él está diciendo realmente es que no oyen, ni ven, ni entienden porque no quieren. No porque no puedan, porque si no pudieran, él tendría compasión y les abriría el entendimiento. Porque a eso vino. Al que no veía le dio la vista, al que no hablaba le dio el habla. Pero entonces a los que él se refiere son a los que ven, oyen y no quieren ver ni oír. Y a los que entienden y no quieren entender. Entonces por eso decía, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Y es importante entender esa referencia, porque ustedes saben que usted encuentra una persona que es católica, que conoce la verdad, conoce la ley y vive en pecado mortal, ¿no? Entonces ese es el perfecto ejemplo de aquel que teniendo ojos para ver y oídos para escuchar, no quiere ver ni escuchar. ¿Sí? Eso es, tan sencillo como eso. Esa persona no está escalando para ningún lado, está esclava de la carne. Siempre me encuentro con eso en todas partes de la iglesia por donde yo paso, que estamos en un retiro, en una conferencia como esta, lo que fuera, y aparece la persona que está viviendo en unión libre, que tiene esa situación en su vida, y pues uno tiene compasión por ellos, que es una situación muy difícil. A mí eso me duele, me da tristeza por ellos, pero la única respuesta a eso, ¿cuál es? Uno dice, bueno, pues aquí hay dos caminos que escoger. Uno escoge a Dios como el Señor, y dos, pues uno escoge una criatura como su Dios, ¿no? Si uno cambia a Dios por una criatura, eso quiere decir que la criatura se convirtió en Dios y le está adorando a esa criatura, y por eso no la puede dejar, por eso no se puede separar. Eso básicamente es la realidad del pecado. Si usted cambia el robo por la honradez, entonces el robo se convirtió en su Dios, y la honradez es una virtud de Dios, una virtud santa, pero el robo es un pecado. Entonces si usted adora el pecado del robo, perdón, si adora el pecado del robo, usted cambió a Dios, al Dios verdadero, por un Dios falso. Eso no es escalar, obviamente, ¿no? Por eso escalar la montaña de Sión se escala por la cruz. El Señor bajó del cielo para enseñarnos a escalar y nos extendió la cruz para que nos subiéramos por ella. Por eso Él se subió a la cruz. Nos mostró cómo hacerlo. Y claro, esto visto desde nuestra humanidad, pues es muy sangriento y doloroso. Y asusta a la gente, porque el hombre tiene que morir a todo lo humano para poderse crucificar. Porque ¿cómo se crucifica? ¿Cómo se sube a esa cruz? Y es la única forma de escalar hacia la montaña de Sión y alcanzar la cima, solo por la cruz. Entonces cuando uno mira a Jesús crucificado, uno dice, ¿cómo hago yo para acostarme ahí? Si a mí me cuesta, un dolor de muela me saca corriendo, ¿no? Sí, ahora clavarme ahí, eso está como complicado. La realidad es que nosotros solos no lo podemos hacer. No es posible, humanamente no lo alcanzamos. Por eso se dice
Y San Pablo lo explica muy bien cuando dice, estamos crucificados con el Señor. O sea, no estamos solos, solo no podríamos crucificarnos, es imposible, no tenemos esa capacidad. Pero con Jesús nos crucificamos en el bautismo. Por eso dice, morimos con el Señor en el bautismo para resucitar con Él. Entonces, ese morir con Él en el bautismo es atrevernos a escalar hacia la gloria de Dios por dentro de la cruz. Y para poder lograr eso, ¿cómo puede uno escalar esa montaña? No puede soltarse, tiene que estar pegado a ella, y estar pegado a ella, estar clavado a esa cruz. Así se escala, ¿no? Así se sube. Porque mire, el Señor, ¿cuánto dura en la cruz? El Señor dura en la cruz hasta que expira, ¿cierto? Después lo bajan de la cruz. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar en la cruz? Vamos a estar en la cruz mientras estemos acá en esta carne. Por eso hay que crucificarla y nos desprendemos de esa cruz para entrar a la ciudad en el momento que termina esta correría en esta carne. Hay que crucificarnos todo el tiempo que estemos en esto. Y esa crucifixión es la obediencia, estar en santidad, hacer las cosas de Dios, vivir la voluntad de Dios. Eso cuesta. Por eso se dice que si quiero ir a los Olímpicos y participar en esa carrera, tengo que observar perfecta continencia. Entonces a mí me toca morir a una serie de situaciones en la vida para poder estar viviendo esa experiencia, alcanzarla, ¿no? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Sacrificarme. Tengo que morir a muchos apetitos, a muchos deseos, a muchas cosas de mi vida, que yo sé que es difícil uno tener una visión clara de lo que tiene que entregar para poder subir, porque todas las cosas que uno hace, las cosas que uno quiere, son justificadas, y las justifica uno desde que tiene uso de razón. Uno justifica la necesidad de tener todo lo que tiene y más, y lo que desea. Eso lo tiene uno perfectamente explicado a sí mismo, y por eso lo busca y quiere alcanzarlo, porque lo tiene justificado. Es mío, es para mí, yo lo deseo, yo lo quiero alcanzar. Eso no es un pecado, pero muchas de esas cosas que uno desea, para poder escalar hay que sacrificarlas. No todas, pero la mayoría, así es. Y uno le pregunta cómo hace uno para vivir entonces la vida si uno es padre o madre, tiene hijos, tiene que trabajar todo el tiempo para sostener la familia, le toca estar en el mundo. Entonces, ¿cómo hace uno? ¿Qué es lo que uno tiene que dejar? ¿Qué hay que sacrificar? ¿Cómo se eleva? ¿Cómo se pone liviano para poder subir esa montaña? Pero es que cada uno de nosotros tiene una vocación. Y la vocación que tiene, si es matrimonio, ese hogar, esos hijos, todo eso, no puede ser un peso. Eso no es un peso, eso no le va a quitar a usted ser liviano para escalar. Al contrario, ese hogar y esos hijos pueden ser para usted la oportunidad de escalar, pero bien alto, porque a través de eso se puede purificar y usted puede aprender a servir en un espíritu de servicio, de amor, aprender a perdonar, aprender a tener compasión, paciencia. Ustedes se pueden imaginar qué mejor laboratorio para el crecimiento humano hacia el espíritu puede ser que la familia. Tener hijos, esposa, esposo, esa es la prueba más grande. O ser un miembro de una comunidad religiosa y vivir metido en 4 paredes con 20 religiosos todos los días, ¿no? Eso, yo muchas veces doy ejercicios espirituales a religiosas de clausura y estoy viviendo con ellas una semana, dándoles un retiro, y vivo toda la vida, no dentro del convento, pero sé lo que está pasando en el convento, porque ahí aprendo de la vida de ellas, y es bien difícil aprender a vivir todo el tiempo en clausura con las mismas personas que están en la cara de uno todo el día. Eso no es fácil, es una purificación impresionante. Lo mismo pasa en el matrimonio. Usted tiene esa misma persona todo el tiempo en su vida, los hijos, todo. Esas son las escuelas que Dios nos provee para que nosotros podamos escalar. Esas son las escuelas terrenales, las escuelas del alma. Entonces, escalar esa montaña de Sión es aprender
esa lección del amor en cualquiera que sea el estado de nuestra vida. Mire, hay personas que tienen esa vocación del matrimonio y en el matrimonio pueden escalar, pero directo a la casa, directo a la ciudad de luz. Hay otras que viven solas, que están solas. En esa vida entregada a Dios, en castidad, una vida obediente a Dios, se purifican en el espíritu de servicio que tienen y en la labor que Dios les inspira. Quién sabe cuáles serán sus oficios, pero hay gente que escoge ese camino, otros la vida religiosa, sacerdotal, cualquiera que sea el estado. En todos los estados está uno en la escuela de el crecimiento, el escalar. Un carpintero que sea honesto y que ame su trabajo, escala con el servicio que da, porque él lo está haciendo con amor y su trabajo es tan exacto y tan bueno que todo el mundo lo ama por el amor que le dio al trabajo que le encargaron y solamente recibe ese tipo de amor, porque lo dio todo, porque lo hizo con amor. Y ese es recíproco y al mismo tiempo produce un crecimiento, porque todo lo que uno hace con amor lo eleva, lo eleva. Y ahí es donde uno debe tener la conciencia puesta de la capacidad que tiene para elevarse. Uno solo se eleva cuando uno tiene los ojos puestos en la luz, los tiene puestos en la cima. Ustedes han visto que todas las técnicas de control mental, todas las psicologías modernas, todas las psicoterapias, le enseñan al hombre a tener metas fijas y considerarlas como ya obtenidas para alcanzarlas. Así lo hacen dentro del mundo comercial y hay muchas psicologías modernas enfocadas en ese tipo de coaching que llaman, ¿no? De cómo llevar a la persona a alcanzar metas. Y la forma en que educan a la gente en ese contenido así intelectual es a fijarse las metas y como si ya las hubiera alcanzado. Eso es. Pues miren, realmente en el mundo espiritual las cosas no son muy diferentes, aunque esto no tiene nada que ver con control mental, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos escalando y santificándonos, purificándonos, perfeccionándonos, creciendo en el amor, es que estamos colocando nuestros ojos en la esperanza. Estamos mirando hacia dónde vamos y como añoramos llegar y entendemos para dónde vamos, pues sabemos que la condición para llegar es mejorarse cada vez, porque de lo contrario no escala y no llega. Entonces es muy claro que es importante tener los ojos puestos en la meta. Es importante. No sé si ustedes han leído historias de místicos que han conocido mucho el purgatorio, porque el purgatorio pues es demasiado extenso, tiene muchos niveles, entonces a través del tiempo muchos místicos han visto muchísimos diferentes niveles del purgatorio. Entre ellos hay uno que uno nunca se imaginaría que fuera purgatorio, pero hay uno en el cual hay almas que están aprendiendo a añorar, a necesitar, a enfocarse en la meta, en la ciudad de luz, en el cielo, porque fueron buenos, muy buenos, tan buenos que no pasaron un purgatorio de sufrimiento, sino que quedaron en un estado en el que tienen que añorar, desear ese paraíso, esa ciudad de luz. Y ahí es donde están, ¿no? Es algo bien increíble que exista algo así, pero es que parte del crecimiento espiritual y del escalar la montaña de Sión es colocar los ojos en la meta. Eso es lo importante, la meta. Es como decir una persona se va a casar, está de novio, pero no pone los ojos en todo lo que viene cuando llegan los hijos y todo eso, ¿no? Entonces todo lo toma por sorpresa, porque estaba enfocado en ese amor que tiene por el otro y de tener ya una compañía en su vida, realizar esa meta de su vocación, pero no alcanzó a poner los ojos más adelante en la meta, ¿no? ¿A dónde está
el fin de ese hogar, ¿dónde está? Que son los hijos y las luchas, ¿no? Eso, ahí es donde se encuentra el hogar en plena ebullición. Entonces una persona que no coloca los ojos hacia adelante allá, cuando empieza aparece el primer hijo, le da un infarto, ¿no? Porque no estaba preparado, a pesar de que sabía, y eso estaba incluido en el paquete de todo. Sin embargo, cuando llega el niño, ¿cómo estás esperando? ¿No? Porque es la gran sorpresa, ¿no? Porque no había puesto los ojos en la meta, no los tenía. Pues eso es lo que pasa con el alma. Nosotros tenemos la religión, tenemos toda esta doctrina, la vivimos, la practicamos, pero tenemos los ojos puestos en la ciudad de luz. Tenemos los ojos puestos allá, porque ¿qué tal que uno ya se desprenda de este cuerpo y se dé cuenta que nunca miró para arriba, que no tenía los ojos puestos hacia allá? Entonces, de repente uno ha escalado mucho, y ahí es donde vienen estas situaciones tan complicadas del purgatorio. Por eso, el crecimiento, y lo más increíble de todo esto que estoy compartiéndoles a ustedes, es que nosotros tenemos tanta sabiduría por el bautismo que tenemos la capacidad de conocer cuánto hemos escalado y también de conocer si hemos escalado. Tenemos la capacidad. Usted no necesita sino ser muy sincero, sentarse, por ejemplo, al frente del Señor, y el Señor en un instante le muestra dónde va. Pero para eso tiene que atreverse, tiene que ser valiente, tiene que ser muy valiente y enfrentarse a eso y mirarse, a ver dónde va, cuánto ha escalado. Ahí lo va a ver con claridad, porque su espíritu es de Dios y es la sabiduría de Dios, y usted tiene todo el conocimiento, todo, no le falta nada. Nadie tiene que decirle eso, usted lo sabe, pero usted tiene que recogerse bien y tiene que localizarse dentro de sí mismo ante Dios y pedirle a Dios luz para mirarse, y se da cuenta cuánto ha crecido. Eso no es nada difícil de hacer, es muy importante hacerlo. Mire usted por dónde va, cuánto ha escalado, a ver qué, y también piense, ay, nanita, ¿qué tal que me muera esta noche? ¿No? Porque es que es la realidad. Hay que pensar, a ver, si usted se muere hoy, ¿dónde queda en la montaña? Si es que empezó a subir, ¿no? Pero ¿dónde queda en esa montaña si se muere hoy? Sé cuánto ha escalado. Esta es una realidad cruda de nuestra vida. No estamos hablando acá cosas imaginarias, estamos hablando de la verdad. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos en vernos exactamente por dónde vamos, cuánto hemos alcanzado, para no engañarnos, porque lo contrario nos sorprende la muerte en un mal estado, y eso no podemos dejarlo suceder. Entonces, los cobardes no pueden escalar la montaña de Sión. Eso no es para perezosos, eso no es para gente miedosa. Para gente perezosa, pues no puede subir esa montaña. Uno tiene que esforzarse, sacrificarse, atreverse, decidirse y empezar a remangarse las mangas y a trabajar para subir. Porque eso no se consigue simplemente con rogarle al Señor que le dé la gracia. Hay mucha gente que utiliza eso, que es simplemente una pereza, ¿no? Ay, Señor, dame la gracia de perdonar porque yo solo no puedo. Y ahí se queda esperando entonces, ¿no? No, porque si uno no tiene por naturaleza la gracia dada de perdonar, la tiene que trabajar. Tan sencillo como eso. Uno le pide a Dios que lo ayude, pero no a confundir esa ayuda con pedir el milagro, ¿no? Porque es como quien dice, perdí mi trabajo, voy a perder todo. Señor, ¿me puedes dar la lotería, por favor? No. Sí, pues eso se puede pedir. Pero uno no puede depender de eso, así no se trabaja. Entonces, hay que lograr tomar la decisión de uno aprender a hacer lo que tiene que hacer. Eso sí. Y si Dios le da la gracia
de que de un momento a otro lo hizo uno, así es que le dio la gracia, lo bendijo y ya no tuvo que hacer todo el trabajo que tenía que hacer, porque recibió una bendición. Eso lo hace el Señor todo el tiempo. Pero uno tiene que irse convencido que lo tiene que hacer y que tiene que lograrlo por el sacrificio, el trabajo, la entrega, el esmero. Y cuando uno se va a hacer eso, de pronto Dios lo bendice y lo empuja. Pasa todo el tiempo. Pero hay que atreverse a irse porque el cobarde no escala, no llega. Voy a leerles de la epístola a los Gálatas en el capítulo 6 desde el versículo 1 y dice: preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude a tomar estas decisiones tan importantes, sobre todo de descubrir por dónde vamos, para que ese descubrir sea un despertar y ese despertar sea un impulso a poder escalar con más fuerza y con más entusiasmo y añorando llegar. Eso es importante. Uno debe soñarse con el cielo. Hay que soñarse con eso. Hay mucha gente que se sueña con un Ferrari, pero es mejor soñarse con el cielo. Es mucho mejor, ¿no? Es decir, no es pecado desear cosas terrenales, pero es mucho más importante desear cosas celestiales, con seguridad. Amén.